Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este encuentro con la salud que se llama Su Médico en Casa. Estamos en directo todos los días en este horario, de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde para que puedan participar con sus inquietudes. Y para comenzar la semana bien informados, por supuesto, hablamos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de hábitos saludables. También aprendemos a identificar algunas enfermedades y cómo prevenirlas, por supuesto. Tenemos líneas telefónicas para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015. Esta última línea es de larga distancia para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Tema del día, para que estén muy atentos, es una enfermedad que seguramente han escuchado hablar de ella. No es muy frecuente, es poco común, pero en cualquier momento a cualquier persona podría darle. Entre 3 y 4 personas por 100.000 puede desarrollar esta enfermedad. Estamos hablando del Guillain-Barré. Pues veamos lo siguiente sobre el tema del día. El síndrome de Guillain-Barré es un problema de salud grave que ocurre cuando el sistema de defensa del cuerpo, o sea, el sistema inmunitario, ataca parte del sistema nervioso por error. Esto lleva a que se presente inflamación de nervios que ocasiona debilidad muscular o parálisis y otros síntomas. Se desconoce la causa exacta. Puede presentarse a cualquier edad, siendo más común en personas entre los 30 y 50 años. El Guillain-Barré daña partes de los nervios, lo que causa hormigueo, debilidad muscular y parálisis. Además, afecta con más frecuencia la cubierta del nervio, lo que se denomina desmielinización, lo que lleva a que las señales nerviosas se movilicen de manera más lenta. El daño a otras partes del nervio puede hacer que dicho nervio deje de trabajar. Y es cierto, es una enfermedad que puede ser grave, en ocasiones puede causar la muerte. ¿Por qué? O puede dejar a la persona también discapacitada. En casos severos, el paciente queda casi paralizado. Esto puede poner en riesgo la vida de la persona. Puede ser necesario usar un ventilador mecánico para ayudar, por ejemplo, con la respiración. Generalmente los síntomas empeoran en un periodo de semanas y luego se estabilizan. ¿Será que esta enfermedad se puede prevenir? ¿Se puede curar en su totalidad? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y cuál es su tratamiento? De eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa, así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Bienvenidos nuevamente. Pueden participar a través de nuestras líneas telefónicas, pero también interactuar en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia. Y en Facebook estamos como canal Teleantioquia. Tema del día, Guillain-Barré. Síntomas, diagnóstico y cómo es el tratamiento. Está con nosotros el doctor Basilio Wagner Ramírez. Él es neurólogo. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Entre 3 y 4 personas desarrollan esta enfermedad de 100.000, ¿cierto? Sí. Es una enfermedad que no es muy común. Estamos hablando de estadísticas a nivel mundial. En nuestro medio ocurre lo mismo. Es muy equivalente. Estaríamos hablando también de una proporción de 4 o 5 por 100.000. Puede oscilar dependiendo de los grupos poblacionales y dependiendo también las zonas, inclusive las zonas del planeta también puede tener algunas variaciones, pero en general el estándar son más o menos 4 por 100.000. Es una enfermedad que se considera grave y sus causas prácticamente son desconocidas, doctor. Sí, es una condición que tiene características inmunológicas, es autoinmune, donde nuestro organismo empieza a generar anticuerpos que van a afectar a la sustancia blanca que recubre básicamente todo el sistema nervioso periférico, va a afectar directamente lo que es la mielina inicialmente, ¿no? Tiene esa particularidad, normalmente lo observamos después de un proceso infeccioso respiratorio, también está descrito después de un proceso infeccioso intestinal, de hecho tiene diversas etiologías, lo hemos encontrado postvacunal, lo hemos encontrado posterior a cirugías, lo hemos encontrado inclusive posterior a trauma. Sí. El paciente empieza
con un cuadro clínico en donde se desencadena una respuesta de características autoinmunes que van a afectar todo el nervio periférico y que pueden producir diferentes grados de sintomatología dependiendo de la severidad, básicamente de la agresión de la enfermedad en ese momento. ¿La enfermedad avanza rápidamente? ¿No en todos los casos o sí, doctor? Normalmente el 80% tiene un curso de más o menos 4 semanas. El paciente entra en periodo de evolución en donde arranca y está descrito que empieza característicamente, o lo estándar es en miembros inferiores, en forma ascendente, en forma progresiva, que llega y puede tener inclusive cuadraplegia. Tiene un proceso de evolución sobre más o menos un lapso de 4 semanas y luego llega a una fase de estabilidad o de estabilización, progresión y recuperación, que es lo que nosotros normalmente esperamos. Son muy pocos casos, de hecho 10% de los casos tienen un comportamiento mucho más agresivo y más infrecuentes son las formas de presentación continua o crónica, que también están descritas y pueden presentarse. ¿Cualquier persona en cualquier momento de la vida puede desarrollar esta enfermedad? ¿O existe alguna predisposición, doctor? El estrés, por ejemplo. En teoría, sí, es y se puede generar en cualquier grupo de edad. Lo observamos con mayor frecuencia entre los 30, 50 años. Sin embargo, lo encontramos después de los 60, lo hemos encontrado en niños antes de los 10. Puede desarrollarse cualquiera de estos lapsos de vida. En teoría, tiene un mayor predominio hacia las mujeres que en los hombres. Sin embargo, en algunas series está descrito como una inversión dependiendo de los grupos poblacionales igual. Es como el patrón de evolución de las características que tiene normalmente. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando del síndrome de Guillain-Barré. Nuestras líneas telefónicas están activas para que ustedes participen con sus inquietudes en el 232-4604 y 018-051-5015. Doctor, he escuchado casos donde la enfermedad puede ocasionar la muerte, donde la enfermedad puede dejar a la persona con una incapacidad, con una discapacidad, o casos también donde la persona se recupera totalmente. ¿En qué radica esto, doctor? Básicamente no tenemos como un elemento específico sobre el cuál es el factor que determina específicamente que el paciente tenga una mejor recuperación. Algunos consideran que ciertas proteínas que se han aislado pueden determinar que sea más agresiva o menos agresiva. Sin embargo, estos estudios son más estándar y más de investigación. En el momento no tenemos un elemento que te pueda decir, mira, por estas características el paciente probablemente va a desarrollar un curso más agresivo o menos agresivo. Sí. Hay algunos elementos que nos pueden dar como factores pronósticos en cuanto a un comportamiento agresivo, como un trastorno deglutorio, como un trastorno respiratorio de fase rápida, como una cuadraplegia rápidamente progresiva en el transcurso de 24 a 48 horas, elementos que nos van dando inclusive pronóstico, como la pérdida del sostén de la cabeza, que es un elemento que en ocasiones podemos ver, poco frecuente también en algunas series, pero que lo observamos y son elementos que en general te van dando como argumentos en un momento dado para saber para dónde va. Quisiera preguntarle también, doctor, para profundizar un poquito más sobre la sintomatología que puede presentar un paciente que esté en esos estadios iniciales de desarrollar una enfermedad como el síndrome de Guillain-Barré. ¿Cómo podemos identificar que realmente sea esta enfermedad y que no se confunda con otra patología? ¿Qué es lo primero que le da a la persona? Normalmente el paciente, como te decía al inicio, las formas clásicas, entre comillas, arrancan con un cuadro de disminución de la fuerza, usualmente en sentido ascendente. El paciente nota que empieza a tener debilidad de miembros inferiores, esta empieza a progresar hasta comprometer ya progresivamente su marcha, esta puede ir ascendiendo hasta comprometer también la fuerza en sus brazos e inclusive empezar a tener sintomatología desde el punto de vista respiratorio o inclusive desde el punto de vista deglutorio. ¿Debilidad sin dolor, sin hormigueo, por ejemplo? Hay expresiones diferentes de la enfermedad. Tenemos unas formas, que es la más clásica, que es la forma de polineuropatía motora principalmente, en donde el paciente hace el compromiso motor que evoluciona sin compromiso sensitivo. También tenemos formas de presentación solamente sensitiva. También tenemos un componente mixto entre las dos. También tenemos otra forma de presentación
en la cual se compromete el sistema autónomo, Sí. que es el sistema que se encarga de regular la relación entre la presión arterial, frecuencia cardíaca, en general función respiratoria, es el sistema automático, por decirlo así, del cuerpo. Y existen algunas otras que también son infrecuentes o poco frecuentes, como el síndrome de Miller-Fisher, que es una condición que se caracteriza básicamente por tener compromiso del movimiento de los ojos, reflejos y básicamente una alteración de la marcha. Muy bien, siempre me había inquietado pues como el origen o las causas de esta enfermedad, pues porque obviamente si bien es poco común, sí conozco algunos casos que se han presentado de Guillain-Barré, incluso es un tema que nos habían pedido hace algún rato los televidentes y aquí estamos para dar respuesta a sus inquietudes. Estaba Liliana con nosotros en el municipio de La Unión. Quiero recordarles a ustedes nuestras líneas telefónicas para que sigan participando. Es muy importante este tema. Seguramente tendrán muchas dudas. 232-4604 y 018-051-5015. Doctor Basilio, ya hablamos de los síntomas. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? ¿Es un examen clínico? ¿Cómo es? El diagnóstico inicialmente debe ser un elemento que se sospeche. O sea, se debe establecer una sospecha sobre lo que está ocurriendo, se debe evaluar cuál es el comportamiento que lleva el paciente, cuál es la evolución clínica que se está dando en ese momento, y una vez se sospeche, se hacen varios estudios, dentro de los cuales hacemos un examen que es la punción lumbar, hacemos un análisis de líquido cefalorraquídeo y evaluamos qué características tiene, cómo está el patrón como tal, en el cual normalmente lo que encontramos es un incremento de la concentración de proteínas, a diferencia del incremento de la concentración de células que lo encontraríamos en otras situaciones. Y más adelante, a medida que pasa el tiempo, podemos hacer estudios de electrodiagnóstico como electromiografía y velocidades de conducción, que nos pueden también dar información sobre la evolución y probablemente también sobre el comportamiento a futuro. Muy bien, tenemos una llamada. ¿Aló? Hola. Sí, ¿quién nos acompaña? ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Quién está con nosotros? Sí. Vamos a pedirle un favor a la Buenas persona tardes. que está en la línea y es que le baje todo el volumen al televisor para mejorar la Sí, comunicación. un momentico que le voy a bajar el volumen al televisor. Muy bien. Muy buenas tardes. Sí, señora, la escuchamos y bienvenida. Sí, buenas tardes. Aló. Sí, buenas tardes. Vamos a hacer una cosa, hacemos una breve pausa y al minuto regresamos con la llamada, que parece que tenemos un problemita ahí de comunicación, así que enseguida regresamos con el tema del día. Estamos hablando del síndrome de Guillain-Barré, cómo es el tratamiento, por qué se da la muerte en algunos casos, por qué ocasiona la muerte. Ya volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros y el tema del día, síndrome de Guillain-Barré, causas, síntomas y tratamiento. Enseguida vamos a hablar de tratamiento, pero antes, veamos los siguientes datos para que tomemos nota. El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco común que hace que el sistema inmunitario ataque el sistema nervioso periférico. Sus causas se desconocen. Algunas veces es desencadenado por una infección, una cirugía o una vacuna. La mayoría de las personas se recuperan. La recuperación puede tomar algunas semanas o algunos años. El tratamiento ayuda con los síntomas y puede incluir medicamentos o un procedimiento llamado intercambio de plasma. El primer síntoma suele ser debilidad o una sensación de hormigueo en las piernas. La sensación puede extenderse a la parte superior del cuerpo. En casos severos, el paciente queda casi paralizado. Esto puede poner en riesgo la vida de la persona. Puede ser necesario usar un ventilador mecánico para ayudar con la respiración. Generalmente los síntomas empeoran en un periodo de semanas y luego se estabilizan. El síndrome puede ser difícil de diagnosticar. Dentro de los exámenes médicos posibles se incluyen exámenes neurológicos y una punción lumbar. Interesantes estos datos, doctor Basilio. Profundicemos un poquito más en el tema del tratamiento, medicamentos, terapia, ¿en qué consiste? Tienes, diría que 3 fases. La primera, la sospecha de qué es lo que está ocurriendo. Hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades que pueden generar síntomas similares o que en ocasiones se pueden confundir. La segunda es el tratamiento de la fase de ataque, en donde lo que buscamos
es tratar hasta donde sea posible de contener la respuesta del sistema inmunológico, es tratar de contener esa agresión del sistema sobre nuestro sistema nervioso periférico. Una vez logremos pasar de esta fase de recuperación o de esta fase de agresión, de fase aguda, por decirlo así, entramos en una fase que es el proceso de recuperación y todo lo que tiene que ver con rehabilitación y evolución o manejo de secuelas de lo que se haya generado inicialmente. Es una enfermedad que tiene muchas complicaciones, incluso causa la muerte. ¿Por qué causa la muerte, doctor? Podemos tener varios elementos. Uno, elementos en relación directamente con la misma forma de presentación, en donde básicamente afectaría, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, lo que te decía, la relación o el sistema que controla nuestra función cardiovascular, nuestra función respiratoria, en general todo sistema, o forma progresiva generando debilidad respiratoria o debilidad de los músculos que se encargan de la parte del compromiso ventilatorio y más tardíamente en relación con condiciones que pueden estar en relación con las secuelas que origina y con todo lo que tiene que ver con el proceso de recuperación, especialmente con las secuelas que te puede originar. Hay pacientes que pueden desencadenar o presentar cuadros de hipertensión arterial no controlable, episodios de taquicardia no controlada, o simplemente pacientes que no logran recuperar, hacen escaras, o se pueden sobreinfectar o hacen compromiso respiratorio. En general, las posibilidades o los factores que pueden desencadenar la muerte están en relación con la fase aguda y probablemente durante el periodo de recuperación. Es mucho menos frecuente durante el periodo de recuperación, obviamente. Ya sabemos que es una enfermedad que no se puede prevenir. ¿Se puede curar? Mira, no tenemos, como tú lo dices, prevención. Sí, es triste, pero lo que básicamente tendríamos sería el manejo de tratar de evitar infecciones, tanto infecciones respiratorias, todo lo que tiene que ver con un buen aseo, el lavado de manos, todas estas cosas para prevenir hasta donde sea ese punto. Pero no tenemos como, pues, nada más. En relación con el tratamiento, sí, se considera que cuando instauramos cualquiera de estos elementos, eliminamos o tratamos de sacar todo lo que podamos de este sistema inmunológico agresor en este momento. Puede que quedemos con algunos elementos residuales, pero en teoría sacaríamos todos estos elementos que le permitirían nuevamente al organismo empezar en el proceso de rehabilitación, que es lo que buscamos. Cuando una de las secuelas es precisamente que genera discapacidad en el paciente, doctor, ¿cuál sería el tratamiento que sigue el paciente? ¿Es una secuela de por vida? Depende, igual, depende de la evolución, depende del compromiso de la fase aguda y depende del tratamiento inicial que se dé. Entre más agresivos seamos al inicio, cuando empezamos a diagnosticar esto, probablemente van a ser mejores los resultados a futuro. Menos agresión, más tiempo de sobrevida al nervio periférico. Doctor Basilio, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. A ti por la invitación. Sobre todo con este tema tan importante que tiene que ver precisamente con el síndrome de Guillain-Barré. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.